Buenos días, City. Feliz Día del Padre. Gracias a City Kids por esa alabanza tan espectacular. La disfrutamos muchísimo. Si tienes a tu papá al lado, dile feliz Día del Padre. Dale un abrazo grande. Dile te amo, papá. Yo le pregunté a mi papá, ¿qué quieres de Día del Padre? Y me dijo, quiero una prédica. Entonces, hoy tengo el privilegio de predicar. Y hoy vamos a ver el papá escogido por papá. ¿Quién es el papá escogido por papá? ¿Quién es? ¿Quién es? Bueno, el papá escogido por papá es el papá que Dios escogió para que fuera padre de su hijo, de Jesús. ¿Quién es? Sí, José. Vamos a estudiar la vida de José. En la Biblia no nos cuenta de cosas que José haya dicho. De hecho, no hay ni una palabra de José. Curioso, de María sí hay muchas palabras. Ahí vemos que las mujeres hablan más. Pero de José no. Pero sí nos cuenta de sus acciones y de su carácter. Y eso es lo que queremos ver hoy. ¿Cómo era el papá escogido por papá? Entonces, abran conmigo sus Biblias a Mateo capítulo 1, versículo 18. El nacimiento de Jesús, el Cristo, fue así. Aclaro, esto no es una prédica navideña, es del Día del Padre. Su madre María estaba comprometida para casarse con José, pero antes de unirse a él, resultó que estaba encinta por el Espíritu Santo. Como José, su esposo, era un hombre justo y no quería exponer la vergüenza pública, resolvió divorciarse de ella en secreto. Lo primero que vemos de José, del papá escogido por papá, es que era un hombre justo. ¿En qué sentido? Él no quería perjudicar a María. Tenemos que contextualizarnos un poco. En la Biblia tenemos un tercer estado civil que es el desposamiento. El desposamiento es que ya estás casado por lo legal, por lo civil, pero todavía no convives juntos. Normalmente en la Biblia eso era aproximadamente un año más o menos, pero podía pasar en cualquier momento. Entonces María y José estaban desposados. Esto tenía tres propósitos. El primero, para estar desposado, era dar un tiempo para preparar todo, para preparar la casa, todo eso. En realidad en los cristianos es normal hacer un pequeño desposamiento. Primero uno se casa por lo civil y luego por la iglesia. Hay personas que se casan lo civil y la iglesia al tiempo. Bueno, el segundo propósito del desposamiento era como un test, un examen de fidelidad. Entonces, si durante este tiempo, pues la mujer concebía, había concepción, pues el esposo podía divorciarse de ella y eso era una vergüenza pública y ella podía ser apedreada. Entonces José era un hombre justo. Y cuando dice justo se refería a que José no quería perjudicar a María, era un hombre bueno. Y lo tercero del desposamiento es que es una imagen profética. ¿Sí? El desposamiento es una imagen profética porque nosotros somos desposados y estamos esperando que Jesús venga por nosotros. Es una imagen profética de la segunda venida. Y Jesús ahora está preparando una morada. ¿Y cuándo va a venir? Nadie sabe. Era lo mismo en el desposamiento. El casamiento ya ocurría cuando el papá decidía. Por eso Jesús dijo, solamente el Padre sabe. Mateo 1, 20 al 25. Pero cuando él estaba considerando hacerlo, divorciarse de María, se le apareció en sueños un ángel del Señor y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María por esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados.
Cuando José se despertó, hizo lo que el ángel del Señor le había mandado y recibió a María por esposa, pero no tuvo relaciones conyugales con ella hasta que dio a luz un hijo, a quien le puso por nombre Jesús. Lo segundo que vemos aquí de José, del papá escogido por papá, es que era un hombre que escuchaba la voz de Dios. José escuchó la voz de Dios y dice que él despertó y se casó con María. Él tomó el paso de casarse, el paso de ser padre. Qué bien, José era un hombre que estaba en armonía con Dios. Mateo 2:13 dice, cuando ya se habían ido, un ángel del Señor se le apareció en sueños a José otra vez, y le dijo, levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Quédate allí hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. ¿Qué hizo José? Se levantó cuando todavía era de noche, tomó al niño y a su madre y partió para Egipto, donde permaneció hasta la muerte de Herodes. José era un hombre que escuchaba la voz de Dios y obedecía de inmediato, tal vez sin ni siquiera entender lo que estaba pasando, pero era un hombre que estaba en la presencia de Dios. Estaba en constante armonía con Dios. Dios hablaba, José escuchaba y José actuaba en obediencia. Lucas 2:21, 8 días después, cuando el bebé fue circuncidado, le pusieron por nombre Jesús, el nombre que había dado el ángel aún antes de que el niño fuera concebido. Luego llegó el tiempo para la ofrenda de purificación, como exigía la ley de Moisés después del nacimiento de un niño. Así que sus padres lo llevaron a Jerusalén para presentarlo al Señor. La ley del Señor dice, si el primer hijo de una mujer es varón, habrá que dedicarlo al Señor. Así que ellos ofrecieron el sacrificio requerido en la ley del Señor, que consistía en un par de tórtolas o 2 pinchones de paloma. Lo tercero que vemos en José es que él era líder espiritual y él enseñó a sus hijos a amar a Dios. Aquí vemos también que José no era un hombre que tenía dinero. Él ofrendó lo que ofrendaban los pobres. Pero él era un hombre que hacía la voluntad de Dios y él era el encargado de llevar a Jesús, de llevar a su familia a Jerusalén. Él era líder espiritual. Lucas 2:41, ya tenemos 12 años después. Los padres de Jesús subían todos los años a Jerusalén para la fiesta de la Pascua. Cuando cumplió 12 años, fueron allá según era la costumbre. Terminada la fiesta, emprendieron el viaje de regreso. Pero el niño Jesús se había quedado en Jerusalén sin que sus padres se dieran cuenta. Ellos, pensando que él estaba entre el grupo de viajeros, hicieron un día de camino mientras lo buscaban entre los parientes y conocidos. Al no encontrarlo, volvieron a Jerusalén en busca de él. Al cabo de 3 días, lo encontraron en el templo, sentado entre los maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que le oían se asombraban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando lo vieron sus padres se quedaron admirados. Hijo, ¿por qué te has portado así con nosotros?, le dijo María, su madre. Mira que tu padre y yo, te hemos estado buscando angustiados. ¿Por qué me buscaban? ¿No sabían que tengo que estar en la casa de mi padre? Pero ellos no entendieron lo que les decía. Así que Jesús bajó con sus padres a Nazaret y vivió sujeto a ellos. Subían cada año a Jerusalén para la Pascua. Eso era lo que José hacía. Él le enseñaba a sus hijos. Digo hijos porque María y José tuvieron más hijos. Jesús tuvo hermanos. Él era un papá y un esposo liderando a su familia. Y María
dice, tu padre y yo estamos angustiados. Vemos que José estaba involucrado en la vida de sus hijos, en la vida de su familia. Jesús tuvo papá y tuvo mamá y se sometió a ellos. Y he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu Santo vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Lo cuarto que vemos de José era que era un hombre que creyó en el destino de su hijo. Dice que estaba maravillado. Los hijos de José estaban en la casa de Dios recibiendo profecía. Y qué chévere que José estaba ahí cuando Jesús recibió todas esas profecías. Qué chévere tu papá cuando tú llevas a tus hijos a la casa de Dios y tú estás ahí en ese momento cuando ellos están recibiendo palabra profética del Señor. Un papá que creyó en su hijo fue el papá de Juan Pablo Montoya. Desde muy pequeño él vio que su hijo era muy bueno corriendo carros. Y el papá creyó tanto en él que en dado momento hipotecó la casa para comprarle un auto para Fórmula 1. Fue un papá que creyó en el destino de sus hijos. Versículo 19. Después de que murió Herodes, un ángel del Señor se le apareció en sueños a José en Egipto. Otra vez, ya es la tercera vez. Y le dijo, levántate, toma al niño y a su madre y vete a la tierra de Israel, que ya murieron los que amenazaban con quitarle la vida al niño. Así que José se levantó, tomó al niño y a su madre y regresó a la tierra de Israel. Pero al oír que Arquelao reinaba en Judea en lugar de su padre Herodes, tuvo miedo de ir allá. Advertido por Dios en sueños, se retiró al distrito de Galilea y fue a vivir en un pueblo llamado Nazaret. Con esto se cumplió lo dicho por los profetas. Lo llamaron Nazareno. Lo quinto que vemos aquí de José, el papá escogido por papá, era un hombre que protegía a su familia. Se movía de un lado a otro protegiendo a Jesús y a María. Esta es una de las responsabilidades principales y bíblicas de un padre, proteger a su familia. Mi papá cuenta una historia de cuando yo era bebé y estábamos en Cartagena y bueno, se fue al mar conmigo alzada y pisó como un hueco y vino en la ola y se le perdieron las gafas y se le perdió la bebé. Y obviamente angustiado, él buscaba, no veía nada sin gafas, hasta que apareció una señora negrita, de esas que venden frutas, y le dio sus gafas y le dio la bebé. Y bueno, él cuando fue a darle las gracias a la negrita de las frutas, ya no la veía. Entonces mi papá siempre ha dicho que esa negrita fue un ángel. Y yo creo que esa negrita estaba ahí porque mi papá todos los días, desde que yo me acuerdo, ha orado por protección. Y aún todavía, siempre que yo salgo de mi casa, él dice estas palabras. Dice, el Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de
de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Si tú eres un papá y tienes a tus hijos cerca, ¿por qué no pones tus manos sobre ellos y declaras estas palabras sobre tu familia, sobre tu esposa, sobre tus hijos? Dios te guarde, te bendiga, extienda su amor y muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Dios te guarde, te bendiga, extienda su amor y muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Amén, 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 amén. Gracias, Señor, gracias porque tú eres nuestro protector y tu presencia está en cada casa en este momento, Señor, y te damos gracias por cada papá que ora por su familia y ora por protección. Dice en Mateo 13:55, decían: ¿no es acaso el hijo del carpintero? Lo sexto que podemos ver en José, el papá escogido por papá, es que era un hombre trabajador, proveedor, y él enseñó a sus hijos lo que él sabía. Mateo 13:53, cuando Jesús terminó de contar estas parábolas, ya estamos en el ministerio de Jesús, se fue de allí. Al llegar a su tierra comenzó a enseñar a la gente en la sinagoga. ¿De dónde sacó tal sabiduría y tales poderes milagrosos?, decían maravillados. ¿No es acaso el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y no son sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están con nosotros todos sus hermanos? Así que ¿de dónde sacó todas estas cosas? Una teoría es que José, el papá de Jesús, murió antecitos de que Jesús comenzara su ministerio. Él no aparece en el tiempo de Jesús, pero la gente todavía se acuerda de él. Decían: ¿no es acaso el hijo del carpintero? Aunque yo ya estoy grande, a mí también me dicen: ¿o sea, no es acaso la hija del pastor Juan Marcos? Hoy en el Día del Padre queremos honrar a todos los papás y decir: gracias, papá, porque tú has sido ese papá escogido por papá. Ahora, si tú tienes a tu papá ahí cerca, venga, papito. Si tienes a tu papá ahí cerca, traiga una sillita. Hay que protegerla a la niña. Es protección. Se parece un tricito, papito. Vean, personal space. Ahora sí, si tienes a tu papá cerca, pon tus manos sobre él y di: Señor, te damos gracias porque tú me has dado mi papá, el que tú has usado para que me diera la vida, Señor, y te doy gracias porque él ha sido
un hombre justo, has sido un hombre que escucha la voz de Dios, has sido un líder espiritual, me ha enseñado a amarte, a buscarte, y Él ha creído en mí, Señor. Te doy gracias por cada papá, Señor. Te doy gracias por cada papá que ha protegido a su familia, que ha orado día y noche por sus hijos. Y Señor, te damos gracias porque ellos han sido trabajadores y proveedores. En el nombre de Jesús, amén. Dios te guarde, te bendiga, extienda su amor y muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Dios te guarde, te bendiga, extienda su amor y muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Nosotros queremos orar también hoy por los varones, los varoncitos también de nuestra iglesia, quienes en el tiempo del Señor, en el plan de Dios, pues pueden tener el casamiento y hacer familia. Y pues es bueno orar por estas cosas así desde antemano. Entonces pues que cada uno en este momento puede entregarse de nuevo al plan de Dios, a la voluntad de Dios, y en esta área tan especial que es casarse y tener una familia. Padre Celestial, en este momento pedimos por nuestros hombres, que cada uno sea un hombre justo, que cada uno sea un hombre quien escuche la voz tuya, que cada uno se vaya preparando desde ahora para ser líder espiritual, a enseñar a sus hijos a amarte a ti, y que cada uno pueda creer en el destino de sus hijos. Como dice el Salmo, su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. Que cada uno de nuestros varones, ya siendo casado, que proteja a su familia y que sea ese buen trabajador y proveedor. Te damos gracias por esto en el nombre de Cristo Jesús. Dios te guarda, te bendiga, extienda su amor y muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Dios te guarde, te bendiga, extienda su amor y muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Una vez más, Dios te guarde, Dios te guarde, te bendiga, te bendiga, extienda su amor, extienda su amor y muestre favor. y muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé y te paz. dé paz. Amén, amén.
queremos invitar a todos a permanecer un momento más ahí en su reunión en familia, que pueden tener en cada casa un tiempo de oración pidiendo que Dios bendiga a los padres, que Dios también esté bendiciendo todo de esta semana que viene. Entonces, aprovechemos este momentico así en oración, en familia, en cada hogar, City en casa. Dios te guarde, te bendiga, extienda su amor y muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz.